Se lo doy mañana. Dímelo. ¿Cuándo me lo envías? Te lo envío mañana. ¿Puedo enviártelo mañana? A muchos estudiantes de español este tema les hace doler un poco la cabeza. Este tema siendo el objeto directo y el indirecto y sus pronombres. Entonces, en el video de hoy queremos explicarte este tema del objeto directo e indirecto lo suficientemente bien para que puedas entender estas oraciones sin problema a partir de ahora. Como curiosidad, para la mayoría de estudiantes de español cuyo idioma nativo es un idioma eslavo, este tema no es tan problemático, porque en los idiomas eslavos ya se diferencian el objeto directo e indirecto, aunque la mayoría de ellos no conocen los nombres de estos términos gramaticales, objeto directo e indirecto. Entonces, primero que todo, ¿qué significa objeto directo y objeto indirecto? Bueno, Juan le regala una rosa a María. En esta oración, la rosa es el objeto directo y María el objeto indirecto. ¿Por qué? Bueno, el objeto directo se puede encontrar preguntando ¿qué? Juan regala ¿qué? Regala una rosa. El objeto directo se define como el complemento que recibe directamente la acción del verbo. El objeto indirecto se puede reconocer con las preguntas ¿a quién? O ¿para quién? ¿A quién le regala una rosa Juan? A María. El objeto indirecto se define como el complemento que recibe la acción del verbo de manera indirecta o se beneficia de ella. Entonces, de nuevo, en la oración Juan le regala una rosa a María, el verbo es regala. ¿Qué regala? Una rosa. Ese es el objeto directo. ¿A quién o para quién? A María. De manera que María es el objeto indirecto. Entonces, veamos un par de oraciones de ejemplo. Ana le da un café a Pedro. El verbo es dar. ¿Qué da Ana? Un café. De manera que el café es el objeto directo. ¿A quién? A Pedro. De manera que Pedro es el objeto indirecto. El mesero le trajo una pizza a los invitados. El verbo es traer. El objeto directo, ¿qué trajo? Es una pizza. El objeto indirecto, ¿a quién? Es a los invitados. La pizza es el objeto directo, los invitados el objeto indirecto. Ayer compré un libro para Daniel. El verbo es comprar. El objeto directo, ¿qué? Es un libro. El objeto indirecto, ¿para quién? En este caso, para Daniel. Hay oraciones en las que solo hay un objeto directo o solo un objeto indirecto. En Carmen escribe una carta, el verbo es escribir y solo tenemos el objeto directo, una carta. Pero en Carmen le escribe a sus amigos, no tenemos objeto directo. ¿Qué escribe Carmen? No sabemos. Pero tenemos un objeto indirecto. ¿A quién escribe Carmen? Le escribe a sus amigos. Una nota importante es que con el objeto indirecto siempre utilizamos la preposición a o la preposición para. Con el objeto directo también utilizamos la preposición a, pero solo con animales o personas. Ayer vi tu casa, pero ayer vi a tu hermana. Vamos a hablar entonces de los pronombres que reemplazan los objetos directo e indirecto. Primero te voy a dar una lista rápidamente. El objeto indirecto lo reemplaza me, te, lo o la, nos, os, los o las. El objeto indirecto lo reemplaza me, te, le, nos, os o les. Fíjate que los pronombres del objeto directo y el indirecto solo se diferencian en la tercera persona, en el singular y en el plural. Pero si vives en España o interactúas con muchos españoles, vas a fijarte que no hay ninguna diferencia a menudo porque utilizan le o les con el objeto directo también. Esto no sucede en otros países. A este fenómeno se le llama leísmo. Entonces, veamos un par de ejemplos. En Carmen escribe una carta, podemos reemplazar una carta con el pronombre la.
Carmen la escribe. En Carmen le escribe a sus amigos, podemos reemplazar a sus amigos por les. Carmen les escribe. En Ana escucha música, podemos reemplazar música por la. Ana la escucha. En ayer vi a tu hermana, podemos reemplazar a tu hermana por la. Ayer la vi. Estos pronombres siempre van antes del verbo. Ayer la vi. Carmen la escribe. Las únicas excepciones son el infinitivo, el gerundio y el imperativo positivo. En estos casos va pegado al final del verbo. Es la escucho, pero quiero escucharla. O estoy escuchándola. O escúchala. Ahora, ¿qué pasa si en una oración hay tanto objeto directo como indirecto? ¿Cómo los reemplazamos con pronombres? La regla sencilla es, primero va el pronombre del objeto indirecto y luego el pronombre del objeto directo. Por ejemplo, en Daniel me regaló un libro, el objeto directo es el libro, el objeto indirecto soy yo. Reemplazamos con pronombres de esta manera. Daniel me lo regaló. Primero el pronombre del objeto indirecto, me, y luego el del objeto directo, lo. Daniel me lo regaló. Pero para no ponértela tan fácil, tenemos un problemita si el objeto indirecto está en tercera persona. Juan le regala una rosa a María. En este caso no podemos decir Juan le la regala. Entonces reemplazamos le o les con se. Juan se la regala. En Ana le da un café a Pedro, no es Ana le lo da, es Ana se lo da. En compré un libro para Daniel, no es le lo compré, es se lo compré. Y en compré un libro para mis hijos, no es les lo compré, es se lo compré. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para que puedas practicar este tema y reconocerlo más fácilmente. Busca el objeto directo y el objeto indirecto en las siguientes oraciones y reemplázalos con pronombres. Traigo unas cervezas para mis amigos. El objeto directo son unas cervezas. El objeto indirecto son mis amigos. Se las traigo. Compré 2 entradas para José y Eduardo. El objeto directo son 2 entradas. El objeto indirecto, José y Eduardo. Se las compré. Te explico el tema. El objeto directo es el tema. El objeto indirecto eres tú. Te lo explico. El padre le lee un cuento a sus hijos. El objeto directo es un cuento. El objeto indirecto son sus hijos. Se lo lee. Le enviamos invitaciones a todos nuestros amigos. El objeto directo son las invitaciones. El objeto indirecto, todos nuestros amigos. Se las enviamos. Ella nos contó su secreto. El objeto directo es su secreto. El objeto indirecto somos nosotros, en nos. Ella nos lo contó. Le cantamos 2 canciones a los invitados. El objeto directo son las 2 canciones. El objeto indirecto, los invitados. Se las cantamos. Mañana te envío una carta. El objeto directo es una carta. El objeto indirecto eres tú. Mañana te la envío. Tengo que devolverle el dinero a mi padre. El objeto directo es el dinero. El objeto indirecto, mi padre. Acá puedes decir se lo tengo que devolver o tengo que devolvérselo. En este ejemplo tienes 2 opciones. Puedes decidir si ponerle los pronombres a tengo o a devolver. Si se los pones a tengo, dices se lo tengo que devolver y los pones antes del verbo.
Pero como devolver está en infinitivo, si decides poner los pronombres ahí, tienes que decir tengo que devolvérselo. Quiero explicarte mi situación. El objeto directo es mi situación. El objeto indirecto eres tú. De nuevo, acá puedes decir quiero explicártela o te la quiero explicar. Cualquiera es válida. Muéstranos tu nuevo carro. El objeto directo es tu nuevo carro. El objeto indirecto somos nosotros. En este caso, con pronombres, la oración se reduce a una sola palabra. Muéstranoslo. Porque es un imperativo positivo. Espero que te haya gustado este video. Espero que hayas entendido un poquito mejor este aspecto tan confuso del español para algunos estudiantes. Y si quieres ver más videos de gramática del español como este, tenemos una playlist por acá. Y si quieres ver más videos en general, en donde tenemos historias cortas en español o discusiones en español sobre cómo aprender idiomas o cuál es la mejor manera de aprenderlos o qué acento tienen qué personas, puedes suscribirte a nuestro canal y ver todo lo que tenemos preparado para ti y todo lo que estaremos grabando en estos días siguientes.